necesito que todos cierren sus ojos en este instante y se imaginen que están en Europa, están en los Balcanes y es el año 1300. Y aparece un grupo de personas de la nada, vos te levantás, vas, te asomás por la ventana y ves que hay un grupo de personas que no conoces, que llegan, ¿no? Con sus carretas y hacen tiendas de campaña, ¿no? Estas tiendas de campaña fuera de tu pueblo, fuera de tu ciudad. Se hacen todas unas tiendas de campaña y se asientan ahí. Estas personas, que son, bueno, nómadas, obviamente itinerantes, porque no tienen un lugar en el que vivir, sino que van moviéndose con sus caravanas y con sus tiendas de campaña. Vos los ves y son bastante diferentes. Son personas que tienen la piel bastante más oscura, en general, rasgos generales. Aparte de los europeos son bastante blancos. Tienen el pelo muy oscuro, pelo negro. Y la ropa también muy diferente a la tuya, ¿no? Ropa muy colorida. Y hablan un idioma el cual no conoces. Y hoy también es extremadamente diferente a tu idioma. Estas personas ofrecen sus trabajos a tu pueblo, a la gente de tu pueblo, le ofrecen lo que ellos saben hacer. Son herreros y artesanos, los mejores herreros y artesanos, pero también otra gran variedad de trabajos por los cuales eran conocidos. El principal de ellos, artistas, bailarines, circos, también conocidos por usar animales, tanto de forma veterinaria, sino que también como en forma de entretenimiento. Y estas personas, además, tienen algún tipo de misticismo, ¿no? Son raros, son diferentes, son muy diferentes, no son cristianos ortodoxos. Y además, hacen prácticas como heréticas, la famosa lectura del futuro o de la fortuna. Bueno, estoy hablando de los gitanos, claramente. Nadie sabía de dónde venía esta gente. Se sabía que venían de Turquía, del imperio de Turquía cuando no era turco, del imperio bizantino, pero no se sabía más allá de eso. Y estas personas, además, muy discriminadas ya en un primer momento, ¿no? Bueno, ya pueden abrir los ojos claramente. ¿Les gustó la introducción? Estuvo divertida la introducción. Bueno, ¿cuál es el problema de los gitanos? De ahora en más. Todo esto está como verificadísimo. O sea, si alguien quiere que pase las fuentes, se las paso. Pero bueno, o sea, no creo que a nadie le importe. Pero está muy verificado. Aparte, yo después siempre paso todo por 3 IAs diferentes para que me confirme que todo está bien. Cuestión, ¿cuál es el problema de los gitanos y todo lo que yo voy a explicar de ahora en más? Es que los gitanos obviamente tenían un idioma, claramente porque estamos hablando de hace 1000 años, 1500, la gente hablaba, eso está más que claro, quiero que se entienda, pero no escribían, ellos no escribían nada. Entonces, ¿qué pasa cuando vos no escribís? Se pierde, nadie sabe y se termina perdiendo. Entonces, esto es lo que pasaba con el pueblo gitano, que ellos llegan al imperio bizantino, que está en la actual Turquía, y no se sabía nada de lo previo. No se sabía de dónde habían llegado. Ellos habían aparecido en el imperio bizantino. Nadie sabía qué había atrás. Hablaban otro idioma y además, lo que les estoy diciendo, son personas que no escribían. No había historias escritas por ellos. Obviamente, a pesar de que, como les dije, tenían su idioma. Entonces, esto les dio el nombre de los gitanos. En inglés, que se dice gypsy. ¿Qué es gitano? ¿Qué significa gitano? Bueno, gitano es básicamente una palabra que viene del griego, que se generó en toda Europa. Y esta palabra, que viene del griego, hace referencia a una palabra que venían de Egipto, básicamente, algo así. Es una palabra que hace referencia a que venían de Egipto, porque la gente de Europa creía hasta el siglo XVIII y XIX, hasta hace no mucho, que los gitanos venían de Egipto, que eran personas que habían escapado de Egipto y de Egipto fueron al Imperio Bizantino y después del Imperio Bizantino fueron a Europa. Y de ahí viene la palabra gitano. Gitano, por ejemplo, es bastante parecido a egipciano, egipcio, ¿no? Y gypsy, uno de los términos más desagradables que tenían los griegos para referirse a esta gente. Los griegos, básicamente ya ortodoxos, tenían una terminología para un grupo herético no cristiano del Imperio Bizantino, del cual no se sabe mucho, y utilizaban una palabra que era los intocables, o los que no tienen que ser tocados. Esa palabra después se le atribuye también, a pesar de que no se originó para ellos, se le termina atribuyendo también a los Roma, como para que piensen, a los gitanos, como para que ya vean cómo va la movida, ¿no? Del temita de la discriminación. No iba muy bien, como de principio ya no iba muy copado. Decían gitanos porque pensaban que venían de Egipto. Pero no venían de Egipto. Plot twist. Estas personas venían de la India. Venían de la India, del norte de la India. Y de esto, como les dije, se empezaron a enterar las personas en el año 1800. El pueblo Roma nace en el norte de la India y probablemente en un primer momento estaban ligados a cierto tipo de hinduismo. A nivel religioso, obviamente. Como pueden ver, el hinduismo es extremadamente complejo, es extremadamente diverso y complejo y extremadamente viejo. Yo sé que es como religión, pero no piensen al hinduismo como
una contraparte del cristianismo o algo así. No, el hinduismo es súper diverso. Andás a ver, o sea, evolucionó un montón a lo largo de los años. Andás a ver qué tipo de hinduismo mantenían esta gente. Obviamente no sabemos porque no hay nada escrito. Qué tradiciones también tenían. Pero bueno, obviamente estas tradiciones fueron llevadas con ellos cuando fueron al Imperio Bizantino y a Europa. Entonces, no hay fechas exactas, como les dije, no se sabe absolutamente nada de fecha exacta, pero se supone que abandonaron el norte de la India entre el año 600 y el año 1000, obviamente todo después de Cristo. Tampoco se sabe por qué es que se fueron del norte de la India. Hay varias suposiciones y básicamente es lo lógico. ¿Por qué alguien migraría? Bueno, porque la situación donde vivís no es la mejor, eso está más que claro. Si no, sería raro la intención de migrar. Por eso hablan de dos fenómenos. El fenómeno número uno vendría a ser invasiones. Invasiones musulmanes de imperios persas, imperios musulmanes, imperios túrquicos, que invadieron de manera recurrente el norte de la India y el actual Pakistán. Piensen que el Islam nace en Arabia Saudita y se tuvo que expandir y se expandió vía expansionismo militar, y hoy Pakistán es un país musulmán, por ejemplo, y gran parte de la India es musulmana. Y bueno, parte fueron estas invasiones persas, estas invasiones musulmanas, que bueno, llegaron a esta zona, y esto puede llegar a explicar, las persas no necesariamente eran musulmanas, en un primer momento, porque los persas en un primer momento no eran musulmanes. Eso número uno. Número dos, oportunidades, que no habría las suficientes oportunidades en el norte de la India. Ellos siempre fueron, desde su concepción, siempre eran como en el sistema de castas muy bajos, entonces un lugar con más oportunidades. Entonces cientos de miles y miles abandonaron India para Occidente. Y acá está el mapa. Miles y miles abandonaron el norte de India. Como pueden ver acá, el éxodo del norte de la India. Estas personas algunos se establecieron en Persia, lo que es el actual Irán, pero la gran mayoría continuó a Armenia, por ejemplo. El Imperio Bizantino, Armenia era parte del Imperio Bizantino, una pequeña parte se fue para el norte de África, pero un grueso siguió el Imperio Bizantino y fue hasta Europa. La gran mayoría asentándose en los Balcanes. Las fechas, como pueden ver, parecería ser que el registro más viejo que hay de gente romaní, de gente gitana, es en Grecia en el año 1100, y que para el año 1400 ya estaban asentados en los Balcanes y en Alemania, y para allá cercano a los 1500 ya en España, y fueron a todos lados, fueron a Rusia, fueron a el norte como Escandinavia, fueron a todos lados literal. Ellos se expandieron por todas las regiones de Europa. ¿Qué pasaba con este grupo de personas? Como ven, entre el año 1900 y 1100 se asentaron acá en Armenia, se asentaron en el Imperio Bizantino y después se expandieron todo por Europa. Estas fechas son como medias lejanas, hay registros de fechas más bajas. Bueno, les voy a mostrar algunas fotitos de ellos si quieren. Por ejemplo, ven acá tienen gitanos actuales, o sea, estas son personas actuales con sus vestimentas tradicionales, ¿no? Y después hay diferentes cuadros. Ellos básicamente, como expliqué antes, eran itinerantes. Ellos nunca tuvieron ese sentimiento de una tierra. Ellos no creían que esta es mi tierra, por ejemplo, ¿no? Como cualquier otra etnia, básicamente. Como esta es mi tierra, yo no me quiero ir de acá. No, ellos se movían, no había ninguna tierra para ellos y eran itinerantes. Iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Por ejemplo, acá estos son todos cuadros muy viejos, como pueden ver, son itinerantes, con caballos, con carretas, se movían de ciudad en ciudad. Por ejemplo, esto es un cuadro muy viejo que básicamente representa la llegada de los gitanos a la ciudad de Berna, en Suiza, la actual capital de Suiza. ¿Ven cómo llegaban a las ciudades? Acá otro cuadro, creo que es de Van Gogh, sí, de los campamentos gitanos, ¿no? Con sus caravanas. Seguramente estas caravanas ustedes las habrán visto en alguna película o algo. Bueno, están muy relacionadas a los gitanos. ¿Qué tenían estas personas? Como dije, eran itinerantes, tenían un estilo de vida muy diferente. O sea, cuando vos vas a una ciudad, esas personas, su estilo de vida es sedentario, viven en las ciudades y no se mueven, pero esto es un estilo de vida muy diferente al usual de Europa. Entonces había como una mezcla. Hay como una mezcla de los gitanos, y eso yo después lo voy a traer de nuevo a colación, que ellos se adaptaban a la cultura del lugar, de alguna forma. Ellos se adaptaban a la cultura del lugar. Con el idioma, por ejemplo, ellos hablan su propio idioma, el idioma romaní. Pero, por ejemplo, tomaban muchas palabras de los idiomas donde se asentaban. Si se asentaban en la zona de Hungría, por ejemplo, tomaban palabras del húngaro, para que se entienda a lo que me estoy refiriendo. Y lo más importante, la religión. Como dije, no se sabe muy bien qué eran ellos, probablemente algún tipo de hinduismo, pero como dije, la India es recontra complejo, no lo piensen como el cristianismo.
pero ellos, la religión literalmente era la del lugar donde estaban. Literalmente es esa. Los que se establecieron en zonas musulmanas se transformaron en musulmanes y hasta hoy en día son gitanos musulmanes. Y los que se establecieron en zonas cristianas, cristianos. Si eran católicas, católicas. Si eran cristianas ortodoxas, ortodoxas. Si eran protestantes, protestantes. Hoy en día, obviamente, la mayoría son cristianos porque les estoy diciendo que se asentaron en Europa. Entonces, la mayoría son cristianos. Pero hay una pequeña parte de musulmanes, de los que se asentaron en, por ejemplo, los Balcanes o los pocos que se asentaron en la zona de Persia y Azerbaiyán. Entonces, esa es la diversidad religiosa. No quita que, a pesar de que eran católicos, protestantes o lo que sea que fueran, ellos tenían sus tradiciones las cuales no abandonaban. Y no estoy hablando solamente de ser itinerantes. Claramente, estoy hablando de cualquier cosa, como por ejemplo, lo que se puede ver acá, que tenían como una vibra mística ellos, para las personas de la edad medieval. Eran como muy personas místicas, que no se sabía de dónde venían, que no se sabía mucho de ellos. Y una de las cosas que tenían de misticismo era el fortelling, como que nada, tenían eso de leer el futuro y esas. Esto, por ejemplo, dice una romaní leyéndole la palma a otra persona. Está la chica romaní a una chica no romaní, claramente leyéndole la palma en Chile. Los gitanos, como dije antes, eran más que nada herreros y artesanos. Ellos iban a los pueblos y ofrecían sus servicios y ayudaban a la gente. Bueno, sus servicios, no los ayudaban. O sea, ofrecían sus servicios como de herreros y artesanos. También un caso particular, que acá hay una foto que es lo que le va a llamar la atención. Estos eran muy pocos igual, pero bueno, ven, usando un oso. Porque tenían esta parte de que ellos también se dedicaban a esto, al entretenimiento, de circos. Esto pasa en películas también, de circos, de bailes, de canto, también ligado a los gitanos. ¿Qué es eso? Cómprate algo. Una donación por Mercado Pago. Muchas gracias. No sé cuánto es. Muchas gracias, Logan. 12. Bueno, tanto que los gitanos que se establecieron en España son los creadores, en parte obviamente con la cultura local, fue una mezcla como casi todo, crean el flamenco. Son los creadores del flamenco. Los gitanos, en parte, grandes aportantes para la creación del flamenco, para que tengan una idea. Ahora vamos a hablar de tres cosas. Primero vamos a hablar del origen indio. ¿Por qué es que no se sabía, como dije, no se sabía que ellos eran de origen indio, que de lo que es la actual India? ¿Por qué es que yo les digo que recién se supo en el siglo XVIII que ellos eran de origen indio? ¿Por qué se dieron cuenta? Porque lingüistas, es decir, gente que estudia los idiomas, se dieron cuenta que su idioma, el idioma romaní, era muy similar a idiomas del norte de la India. Era extremadamente similar. Tan similar que era casi irrefutable que estas personas habían salido de ahí, del norte de la India. Y además se podía ver en su idioma mucho de los viajes que hicieron estas personas. Por ejemplo, los idiomas toman palabras prestadas de otros idiomas, terminologías. Entonces, por ejemplo, el idioma romaní tenía muchas palabras, o tenía cierta cantidad de palabras del armenio, que explicaba su asentamiento en lo que era Armenia del Imperio Bizantino. Pero bueno, entonces ahí en el siglo XIX, XVIII, 1700 y pico, tardíos, y 1800 es cuando se conoce eso, su cercanía a la India, y esto se terminó de confirmar cuando básicamente hicieron estudios genéticos en los 2000 de gente romaní y se dieron cuenta que su ADN tenía como mutaciones que en Europa eran casi inexistentes y eran muy comunes o son muy comunes en las personas del norte indio. Listo, fin. Estas personas vienen del norte de la India, ya está, ¿qué más querés? Entre lo lingüístico y lo genético ya estamos claros. Con lo genético se termina de confirmar que son personas de origen del norte de la India. Bueno, ¿qué significa Roma? Romani, Roma, ¿qué significan estas palabras? ¿Y por qué ustedes probablemente los conozcan por otros nombres también? Esta gente eran personas que se asentaban en diferentes zonas de Europa, como lo dije, y al no estar todos juntos en un lugar, no se formaba como un solo vínculo entre ellos de alguna forma, no tenían un nombre común. Estas personas, el nombre común que tenían era gitanos, gypsies, que era el que se usaba para todos indistintamente, y había terminologías limitadas a ciertas zonas. Entonces, en 1971 fue el primer congreso gitano y las personas dijeron, nos vamos a decir a nosotros mismos que nos digan Roma o Romani, que Rom significa hombre gitano. Viene de hombre gitano y Romni significa mujer gitana en el idioma romaní. Querían ser llamados de forma de Roma y Romani y que este término iba a abarcar a todos los grupos gitanos. Y además dijeron que no quieren ser llamados gitanos. Perdón, yo lo estoy usando mucho, pero es para que la gente entienda lo que estoy hablando. Porque era una palabra ofensiva. ¿Por qué? Primero porque es mentira, no son gitanos en el sentido de que no vienen de Egipto, es una mentira. Y además que es una palabra acuñada por gente que los discriminó y se usaba para discriminar.
Esto de que la palabra es ofensiva es más común en el inglés que en el español. La verdad que me costó leer personas en español que digan que les molestaba que le digan gitanos. Más que nada porque no se les suele decir gitanos. Pero bueno, eso lo voy a hablar después. Bueno, como dije, este grupo tenía muchas diferencias internas. La asimilación completa, como dije, fue rara. Entonces ellos mantenían una mezcla entre culturas locales, mantenían una mezcla entre la tomada de características locales y su cultura propia, lo que les valió ser diferentes entre ellos, por eso de llámenos a todos romaní, y que tengan su propio nombre. ¿Cuál habrán escuchado ustedes seguro? El calé o el caló, que son los gitanos que vivían y viven en España y Portugal. Se les llama caló, es el idioma, calé es ellos. Pero hay otros, como calé con K en Suecia y Finlandia, los vari de Europa Central o los Rominjal del Reino Unido. Acá se genera una confusión, obviamente, porque muchos otros grupos itinerantes de Europa se los llamaban gitanos, simplemente porque eran itinerantes y su forma de vivir era similar a la de ellos, aunque no tenían nada que ver con ellos. Por ejemplo, un grupo de irlandeses que eran itinerantes como estas personas, nómades, y les decían gitanos. Y después también hay otros grupos étnicos, y la segunda confusión es que hay otros grupos étnicos como los Sinti y los Dom, que son muy similares a ellos y no quieren que lo llamen Roma. Pero bueno, le vamos a decir Roma porque aquí se van a quejar. No creo que nadie esté viendo este stream. Bueno, y el punto número 3 es la discriminación. Fácilmente de los grupos más discriminados del mundo, no sé. ¿De Europa? Seguro. De Europa el más discriminado. Fácilmente. Cuando ellos llegan a Europa, ya literalmente desde un primer momento, obviamente no era tan lineal porque ellos estaban a lo largo y ancho de Europa. Había momentos que capaz eran menos discriminados, momentos donde eran exageradamente discriminados, pero en rasgos generales discriminados desde un primer momento en toda Europa. Fuertemente discriminados hasta el día de hoy, literalmente. ¿Por qué? Una encuesta del 2023 del Eurobarómetro preguntó a la gente cuáles eran las razones por las que la gente sufría discriminación en tu país. Adivinen cuál era el primer puesto. 65% dijo que ser romaní. Ser romaní era la razón más común de discriminación sufrida en el país. Le seguía, por ejemplo, el 61% color de piel, transexual un 57%, 54% ser gay, lesbiana o bisexual y 49% por ejemplo el clasismo. Muchísimo más que todas esas. Para que entiendan que la discriminación inclusive sigue hasta hoy. ¿Qué sufrió los romani? Los romani que sufrieron desde literalmente la llegada a Europa. Fueron esclavizados. No, con X no, perdón. Fueron esclavizados, literalmente. Fueron esclavizados. A lo largo de Europa, principalmente, el mayor esclavizador fue los reinos de la actual Rumania, que se llamaba Valaquia en ese momento, incluido Vlad Dracul y Vlad the Impaler, es el hijo. Los Vlad, esos que después que los empalaba, ¿vieron? Y después fue como una inspiración más o menos para Drácula. Bueno, es esa persona y ese reino, el reino de Valaquia, de Moldavia. En un momento, por ejemplo, en una guerra esclavizó a 10.000 búlgaros. Eran romaníes de Bulgaria, por ejemplo. Y no era solamente el gobierno, sino que la iglesia también. La iglesia de Valaquia y Rumania los esclavizaba. ¿Hasta cuándo? Siglo XIX. Terrible. Pero no fueron esclavizados únicamente por ellos, aunque esta fue la más brutal. Fueron esclavizados en toda Europa, la verdad. Principalmente, como dije, Moldavia, Rumania y Valaquia. Y después fueron esclavizados por los portugueses, españoles y británicos, no en Europa, pero en América. Eran deportados a América, principalmente por los portugueses, deportados a Brasil o por ejemplo Luisiana, y ahí eran usados como esclavos. Ya es bastante fuerte el tema de la esclavitud, ¿no? Como grupo muy discriminado. Pero bueno, no era lo único que sufrieron, que igual es suficiente. A lo largo de todas las décadas, desde su llegada a Europa en el año 1100 y hasta hace no mucho, 200 años, había un montón de leyes anti-romani, leyes anti-roma, leyes anti-gitanos, ¿no? Mucho de lo que pasaba en Europa era que los culpaban de todo a ellos. O sea, ellos eran el chivo expiatorio. Básicamente, cualquier cosa que pasaba era culpa de ellos. Si robaban, era culpa de ellos. Si cometían crímenes, era culpa de ellos. Si había enfermedades nuevas, las traían ellos a las enfermedades nuevas. Obviamente, esto pasaba, ¿por qué? Porque la Europa de este momento, si hay algo que le encantaba, era que si eras un grupo diferente que encima no se asimilaba, bueno, lo que le pasó a los judíos, por ejemplo, un grupo diferente que no se asimilaba, eras carne de cañón, básicamente, para ser ultra discriminado en cualquier tipo de sentido. Además, el agregado o plus que tenían estos es que al ser itinerantes los culpaban más todavía. Más diferente el estilo de vida y estos roban y se van. ¿Qué leyes había? Estas leyes van desde Lituania, Reino Unido, España,
los reinos de Alemania, Hamburgo, todos, Mainz, partes de Italia, todos lados, literalmente desde todos lados. Por ejemplo, les prohibían residir o vivir en ciudades o países. Por ejemplo, desde mañana está prohibido para los romaníes vivir en Francia. Se tienen que ir. Tienen 2 semanas para irse. Está prohibido. Milán hizo lo mismo. Hamburgo hizo lo mismo. Por ejemplo, Reino Unido hizo lo mismo. Les prohibían, decían acá no pueden vivir. Y los expulsaban, los deportaban o les decían que se tenían que ir. Le han sacado los hijos a estas personas y se los daban a parejas no romaníes. Y hasta sufrieron pena de muerte. ¿Por qué? Por estar en los países que yo les dije que no podían estar. Les decían, se tienen que ir, y si los agarraban, estos obviamente no fueron muchísimos casos, pero hasta los mataban. Hay casos registrados en el Reino Unido para los años 1500 de ahorcamientos en estos países por simplemente ser lo que eran. ¿Qué les prohibían otras cosas? No les permitían hablar su idioma, el romaní. Tipo, les hacían asimilación forzada y los deportaron a América, como había dicho. Muchos fueron deportados a América. Y el pico, podría decirse, de discriminación lo vivieron en la Alemania del pintor austríaco. La Alemania del pintor austríaco, les cuento, porque esto no se sabe muchos, el Holocausto es el término para los judíos, nada más. Pero hubo otros grupos que recibieron este tipo de violencia y claramente fueron los romaníes, claramente, ¿no? Porque estoy hablando de eso. Durante el régimen alemán, años previos obviamente, eran ultra discriminados, eran vistos como inferiores racialmente y terminaron sufriendo un símil del Holocausto judío, que era el porasmos, se le llama así, que en romaní significa algo como destrucción total o devoramiento, como algo así, algo malo, ¿no? ¿De qué eran víctimas? Bueno, de lo mismo de que los judíos, chicos. Lo mismo que son de los judíos para estas personas. Víctimas de trabajo forzado en campos de concentración, eran deportados de un lugar al otro, donde morían de enfermedades, en los campos de concentración morían por enfermedades, eran llevados a guetos y, obviamente, en los campos de concentración también eran asesinados como brutalmente, como los judíos, por ejemplo, en cámaras de gas. Es más, si alguno fue a Auschwitz, hay una zona de Auschwitz que era el campo gitano, donde solo habían gitanos, los ponían a todos juntos. ¿Cuántos se murieron? No se sabe realmente, porque es como un pueblo que hasta en la discriminación era discriminado. Hasta en la peor discriminación era más discriminado. No hay registros, no hay muchos, la verdad, ni de la propia Alemania. Entre 250.000 y 500.000 murieron, esas son las estimaciones más bajas, hasta 800.000 y 1,5 millones. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuántos gitanos había en Europa? Tampoco se sabe cuántos gitanos había en Europa, pero muchos menos que los judíos. Se dice que podía llegar a haber entre 1 millón y 2 millones de gitanos en Europa. Es decir, que como mínimo, en la menor de las estimaciones, mataron al 10% de la población gitana de Europa, que era la mayor población del mundo, obviamente, hasta el 80% en la estimación más grande. Promedio, mataron al 40% de los gitanos. Y para que noten, esto es una foto de gente gitana que está siendo deportada, básicamente. Como se pueden ver, miren, los trajes tradicionales y hasta una guitarra. Pero bueno, la nueva Alemania de posguerra, para que encima miren cómo esto era interminable para esta gente hasta el día de hoy. En la nueva Alemania de posguerra, literalmente, ¿saben lo que dijeron? Que lo que le hicieron al pueblo romaní no lo hicieron porque creían que ellos eran inferiores, sino que lo hicieron porque eran criminales. Recién en 1965 el gobierno alemán admite que lo que habían hecho era por odio racial y no era simplemente porque eran criminales que los había metido en estos campos de concentración. Y en 1982 fue la primera vez que el canciller hace mención a ese tema y pidió perdón también. En 2019, por ejemplo, el Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica. Y miren, por ejemplo, hasta ellos tenían, yo no sé si esto lo saben ustedes, pero en los campos de concentración te ponían diferentes emblemas según qué eras vos. Por ejemplo, eran estos. ¿Se ven bien ahí? Bueno, como ven, los enemigos políticos le ponían el coso rojo, criminales genéricos le ponían el verde, la gente que era criminal, por así decirlo. Estos eran tipo emigrantes. Después los testigos de Jehová le ponían el violeta, a los gays les ponían el rosa, a los asociales, no sé, asociales se dice así en español, les ponían el símbolo negro. Eran gente que era muy diferente. Por ejemplo, las lesbianas estaban acá, en asociales, ¿no? Y había otras categorías, como por ejemplo, si te ponían un triángulo para arriba era judío y se formaba la estrella de David. Te ponían, por ejemplo, la P. Acá ponían en enemigo político, ponían por ejemplo la P, que eras polaco. Si te ponían una F, era francés. Si ponían la T, eras checo, y así. Bueno, cuestión que en un momento los Roma y los gitanos usaban
el negro, porque los consideraban asociales por su estilo de vida, pero después se hace un coso específicamente para ellos. Y la discriminación sigue hasta hoy en día, más que con los musulmanes, porque ustedes van a decir, capaz cuando uno piensa en un grupo discriminado en Europa, capaz lo primero que piensa es en los musulmanes. Esta es una encuesta del año 2019 del Pew Research Center, que preguntan si vos tenés una vista o una opinión favorable o desfavorable de los gitanos. El 83% de los italianos en 2019 tenían una opinión desfavorable de los roma, de los gitanos. El 76% en Eslovaquia, por ejemplo, 72% en Grecia, 61% en Hungría. Bueno, como pueden ver, los únicos países donde la opinión favorable era superior: Suecia, Holanda, Reino Unido y bueno, después España ya, pero menos, 57%, 52% en Alemania y 50% en Francia. Pero son números mucho peores que el de los musulmanes y extremadamente peores que el de los judíos. Los judíos y los musulmanes mucho mejor visto que los roma. Y por ejemplo, una encuesta del Eurobarómetro, otra encuestadora, en el año 2019, el 48% de los europeos se sentirían confortables si uno de sus hijos está en pareja con una persona romaní. El 48%. El resto no. Y en Grecia es el 21%. Y en Bulgaria solamente el 14% no le molestaría, solamente al 14% no le molestaría que su hijo o su hija tengan una pareja que sea romaní o roma, para que noten. Y respecto a América, ¿no? El continente americano. Bueno, hay romaníes acá, muchos, en especial en Estados Unidos y en Brasil. Hay muchísimos. Hasta hay estimaciones que dicen que es el lugar con más romaníes. En este mapa, como se pueden ver, son los descendientes romaníes. El azul oscuro representa más de 1 millón. Estados Unidos, España y Rumania, como pueden ver. Y el azul que tiene Argentina, Brasil, estos son más de 100.000. Y más de 10.000 el celeste. Como pueden ver, hay en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile. Estos llegaron en un primer momento, muchos, como les dije, como esclavos, en especial a Estados Unidos y Brasil. Brasil tuvo 2 presidentes gitanos, dato. Y los que llegaron a Argentina, Chile, México y Canadá, la mayoría, y Estados Unidos y Brasil también, obviamente, después, fue gente que escapó de Europa. Ya se imaginarán por qué, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, se lo habrán notado con lo que expliqué antes. Y acá, por ejemplo, es un mapa, esto es del 2007, de los gitanos en Europa. La rueda, esta es la bandera de ellos, que también la eligieron en 1971. La rueda esta representa la cantidad de millones que hay. Como pueden ver, acá en Rumania, acá está más o menos la proyección. En Rumania la proyección es que hay 2.400.000. Después que en Turquía hay 500.000, por ejemplo. En Ucrania 200.000. Tal, ahí está acá al lado, ¿no? En Bulgaria 800.000. Muchos en la zona de los Balcanes, como pueden ver. La gran mayoría quedó en la zona de los Balcanes. Y algunos siguieron de largo, como les expliqué antes, y fueron hacia Francia, España. Y se asentaron como los dos lugares más prominentes, ¿no? La zona de los Balcanes y España. Fueron las dos zonas más prominentes. El color representa qué porcentaje representan justamente de la población local. En Rumania son más del 10% de la población, al igual que en Bulgaria y en Macedonia del Norte. Y bueno, nada, en Hungría y en Eslovaquia son entre el 5 y el 10%, y son más entre el 1 y el 5% en los países en verde, como España, la República Checa, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania y Grecia. ¿Qué pasó con América? ¿Los discriminaban? Claramente, obviamente que los discriminaban, pero no tanto como en Europa. Lo de Europa es brutal, es realmente brutal. No eran discriminados tanto como en Europa. ¿Hay gitanos en Argentina? Sí, hay gitanos en Argentina. Por si probablemente la mayoría de los gitanos son argentinos, por eso. ¿Hay gitanos en Argentina? Sí. 200.000, 300.000 por ahí. La mayoría vienen con Urbano y varios en Comodoro Rivadavia, dato, Córdoba, algunos lugares. Pero hay. También hay en Chile, también hay, como mostramos antes. En México, el tema es que en comparación de la población hay muy pocos. En Brasil, en el norte hay. Acá en América, muy poca gente los conoce. En América, como habrán escuchado a Papá Gitano o algo, pero como que muchas veces la palabra no representa lo que representa en Europa. En Europa todo el mundo conoce a los gitanos, todo el mundo sabe la discriminación, todo el mundo sabe un montón de cosas de lo que dije, todo el mundo tiene los estereotipos de los gitanos, que son parte de los que conté antes. Esto en América capaz no es tan común, ¿no? Como que se lo ve como algo lejano. Y capaz algo interesante, que algunas personas gitanas, uno fue Sandro era gitano, por si no sabían. El cantante, sé que si no son argentinos no lo deben conocer, pero bueno, es un cantante argentino, probablemente de los más conocidos de la historia argentina. Bueno, Sandro era gitano, que aparte va con toda su vibra, ¿no? Pero bueno, ¿quién más es gitana? La Bruja Escarlata de Marvel. Dato también, refalopa, pero bueno, lo cual es un crimen que Olsen sea la actriz que hace la Bruja Escarlata. ¿Por qué? No entiendo, pero bueno. Pero Bruja Escarlata, bruja gitana.
¿Se entiende? Bueno, como que tiene esa lógica detrás. La mina es una gitana y es una bruja. Y el tercer personaje gitano, este probablemente lo sepan porque se dice que es gitana, es Esmeralda de El Jorobado de Notre Dame. Se dice que es gitana, entonces probablemente capaz lo sepan. Ella es gitana y era discriminada, baila en la película, está ahí con la pandereta, creo, o lo que sea, no sé. Es gitana, tiene las características de una persona gitana reconocida, ¿no? Así que nada, 3 personajes gitanos. La verdad, no hay muchas personas gitanas famosas. Hay, pero para la población que son, realmente no hay tantos.